En el libro de Mateo, capítulo 17, vemos un pasaje en el que los discípulos del Señor Jesucristo venían de lo que posiblemente ellos consideraban una derrota espiritual. Y al preguntarle a él por qué habían fallado, le responde por su poca fe. Igualmente vemos en el libro de Lucas pasajes donde Pedro, después de caminar sobre las aguas, se estaba hundiendo y Jesús lo levanta de las aguas. Y Pedro le pregunta también, o Jesús en ese momento le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando leemos estos dos pasajes, es difícil no preguntarnos, oye, ¿será que realmente tenían poca fe los discípulos del Señor Jesús? ¿O habría otro factor que pudiera estar afectando? Y caemos en este pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 6, donde el Señor Jesús, y trato de leerles a la letra aquí, les dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, al leer este pasaje, nos gustaría pensar de que aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo no pasarán por vicisitudes o por problemas o por dificultades. Sin embargo, no es lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que aquel que fundamentó la casa sobre la roca, de igual manera el río golpeó con ímpetu aquella casa. O sea, le está diciendo el mismo problema, la misma dificultad que golpeó o que azotó esa casa, fuertes vientos y ríos, lo hizo contra aquel que la fundamentó en la roca y contra aquel que la fundamentó en la arena. La diferencia es que aquel que la fundamentó en la arena, el río arrasó con esa casa y fue grande su ruina. Entonces, cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en la casa, como lo hizo aquella persona que trabajó sobre la arena, su confianza estaba en la casa que él estaba realizando. Tanto aquella persona que la fundamentó en la roca, su confianza no estaba en la casa, sino en la roca. Entonces golpearon las mismas dificultades, los mismos problemas, pero aquella persona que fundamentó en la roca pudo soportar aquellas dificultades. Igualmente vemos en el capítulo 8 de Mateo, el pasaje en el que los discípulos estaban en una barca junto con el Señor Jesús y estaban librando una batalla con la tempestad. Al momento de ellos percatarse que era muy grande la tempestad, se acercan al Señor Jesús y lo despiertan y le dice: Señor, despiértete, no ves que perecemos. Y no dan mucho más detalle en este pasaje. Sin embargo, recordemos que la mayoría de los discípulos del Señor Jesús eran de profesión pescadores, y yo me imagino que la tempestad no los azotó con esa fuerza desde un principio, sino que fue aumentando progresivamente, y ellos en su vocación de pescadores, imagino que trataron de hacer todo lo que dentro de su conocimiento ellos podían hacer, y probablemente a la primera no despertaron al Señor porque dijeron: bueno, nosotros somos pescadores, aquí lo que sabemos somos nosotros. Pero la tempestad, aquí habla de que la tempestad era tan fuerte que las olas se levantaban y cubrían la barca. En ese momento ellos despiertan al Señor diciéndole: ¿no ves que perecemos? La circunstancia los arropó de tal manera que, aún sabiendo que el Señor estaba en la barca con ellos, ellos pensaron que se iba a hundir. Y ahí es donde, de cierta manera, logro entender lo que le pasó a los discípulos cuando vinieron de no poder sanar al muchacho al que hice referencia en el primer pasaje, y a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar.
El problema es que hay un momento en que las circunstancias nos arropan y nuestra fe o la mirada de nuestra fe se basa en las circunstancias y dejamos de enfocarnos en el fundamento, que es la roca inconmovible de los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Mientras nuestro Señor Jesucristo esté en la barca, por más fuerte que sea la tempestad, no se va a hundir. Quisiera cerrar con la lectura de Hebreos 12:2, donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Desconozco cuál puede ser la tempestad, el problema, la situación por la que cada uno esté pasando. Pero hoy les puedo decir que si dejamos de enfocarnos en las circunstancias y empezamos a enfocarnos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, todo problema y toda dificultad va a pasar. Dios les bendiga.